el webinar. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Carlos, al contrario, listos para arrancar y esperamos que sea útil para las personas que nos acompañan, ¿no? Claro. Si quieres. Bueno, el tema de la fiscalización no solamente implica el hecho de tener una auditoría en los términos ordinarios que conocemos a través del artículo 42 del Código, ¿no? También a recientes fechas hemos visto cómo la autoridad fiscal, en este caso el SAT, concretamente, se ha encaminado un poquito al contribuyente a el hecho de hacer un poco lo que la autoridad quiere, ¿no? Y es donde vienen los denominados caprichos de autoridad, ¿no? ¿Qué vamos a tocar en este tema, Lalo? No solamente el tema de facultades de comprobación, sino también el tema de cancelación de sellos digitales y un poco de operaciones inexistentes, ¿no? Hay que basarnos en el hecho de que la obligación de contribuir con el gasto público pues, es de todos los mexicanos, de conformidad con el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, y esto nos conlleva a que la autoridad, en aras por fiscalizar, por vigilar, por que el cumplimiento de las normativas fiscales, tanto de fondo como de forma, sean llevadas a cabo, pues es lo que nos lleva a esto, ¿no? A esta plática. Entonces, pues el tema de cancelación de sellos, tú lo has vivido directamente en tu empresa, con tus clientes, has visto cuál es la forma en que actúa la autoridad, ¿no? Sí, comentábamos en anteriores oportunidades que hemos tenido de dar este seguimiento en tema de webinars, en otros, el tema del compliance, el cumplimiento, el tema de la materialidad y principalmente hoy el tema de lo que es el cumplimiento regulatorio en cuestiones fiscales, ¿no? Y administrativas. Hay que emplearlo el tema administrativo, no nomás fiscales, porque lo acabas de mencionar muy bien, Carlos. No solo es el tema de que tengamos que hacer nuestra talacha operativa y ejecutiva de contabilizar, determinar y enterar, ¿no? Sino también es el tema de que tenemos que empezar a armar más trabajo administrativo porque la autoridad, cada reforma que va haciendo a través de los últimos 4 o 5 años, y si no me corriges con toda confianza, es generar que el contribuyente haga el trabajo de la autoridad, haga el trabajo de informar, de declarar, de hacer un tema como la PLD de operación y los avisos de lavado de dinero, el tema, hoy, el último más reciente tema de los socios y accionistas, que era el dato fino que le faltaba a la autoridad y que tenemos que estar informando. Entonces, esa carga nos la han aventado al contribuyente, en donde tenemos que estar haciendo actos o situaciones administrativas. Es decir, ya no ocupo nada más a un contador, ocupo a alguien auxiliar administrativo que me tenga al día expedientes para evitar esto que estás mencionando, ¿no? No la omisión o la cancelación de sellos por un incumplimiento fiscal, sino también por una declaración informativa, que es los avisos que nos están exigiendo las autoridades, ¿no? Sí, y recordarás, hace pues, no tantos años, cómo la autoridad te iba encaminando un poquito al tema del cumplimiento a base de multas, ¿no? Y recordarás el tema de las DIOTS, cómo en su momento una multita mejor dicho, una declaración informativa tan simple, sencilla, ajá, te generaba altas cargas impositivas por la omisión. Y no era otra cosa más que la omisión. Es correcto. Entonces, esto ha venido evolucionando. ¿Y qué te parece si empezamos un poquito con el tema del 42 del código, ¿no? Y manejar de manera muy leve el tema de cuáles son los supuestos que prevé, ¿no? Ya conocemos las auditorías en los términos de visitas domiciliarias, conocemos las revisiones de gabinete, conocemos las visitas de comprobación de expedición de comprobantes fiscales por internet, y la más reciente que es el tema de revisión electrónica, ¿no? ¿Cómo te ha ido con eso a ti? Mira, lo coincido. Primero aclarar y decirle a las personas que nos escuchen que están vigentes todas las facultades de comprobación actuales en el 42. Muchos, me ha tocado en la experiencia que muchos clientes piensan que como está de boga el tema electrónico y que la contabilidad es electrónica y que todo es a través de buzón tributario, piensan que solo existe la auditoría electrónica.
es la menos que hoy se está ejecutando la autoridad. O sea, es la menos. Realmente las facultades de comprobación lo siguen haciendo a través de la visita domiciliaria. No la están haciendo a través de auditoría electrónica. Lo que está haciendo la autoridad es, a través del buzón, actualizar sus dudas y te pide información, pero el que te solicita una información no significa que sea una revisión de auditoría conforme al Código 42. ¿Por qué? Porque tendría que haber un acto de molestia en donde se notifique y haya un procedimiento, y ahí tú lo sabes mejor que yo como abogado de estas instancias, ¿no? Sí, Es claro. muy común que a través del buzón nos pida información o nos amedrente o nos diga, hace falta, no tengo detectado la declaración, no tengo cierta información comprobada. Está enojado. Ahí, Que le quitaron su juego. por ahí, si Priscila nos ayuda a poner en mute su audio, se lo agradecemos. Entonces, la autoridad lo único que hace a través del buzón es solicitar información que le hace falta para amarrar cabos, pero no son auditorías electrónicas, ¿no? Claro. Sí, y a final de cuentas, vamos mucho al tema del cumplimiento, ¿no? ¿Qué es lo que pretendía la reforma de 2014 al traer consigo la revisión electrónica? Que tú le dieras tu balanza, ¿no? Que tú le dieras la información que ellos necesitaban para ellos auditarte vía remota, ¿no? Que a final de cuentas, hoy con el paso de los años hemos visto que no ha sido del 100%. Pero en los casos que sí se ha visto, pues ahora sí que no tienes para dónde hacerte, ¿no? Porque ya mandas tu información. Y ahí es muy importante porque mencionarlo, y todos los que si están aquí, colegas, amigos, contadores, sabemos que en la declaración anual de este año, personas morales, hay 2 rubros que no dependían de nosotros, ¿no? El tema de los ingresos que se acumulaban para efectos de pagos provisionales que deben de coincidir con los declarados mensualmente, y el tema de las nóminas. ¿Qué significa esto? Que las nóminas que se timbraban aparecían literalmente desglosadas en la deducción de las anuales de las personas morales. Entonces, hablando de eso que tú mencionas, el tema de la contabilidad electrónica, es esa revolución que hoy nos permite ya cada vez, o sea, cuidar no nomás en la anual, sino mes y periodo a periodo, que el cumplimiento de los FDI sean correctos para la acumulación de ingresos o deducciones. Ahorita fue la nómina. Quizá el siguiente año no nos sorprenda que sean los gastos los que ya estén ahí cargados, ¿no? Hoy, ¿sabes qué nos va a llevar a esto? Mejor dicho, a retroceder al tema de planeación, tanto fiscal como financiera, ¿no? Y no solamente que te vaya por la fácil, y no es que se haga aquí o para nada, pero muchas personas han optado por irse por un comprobante inexistente, ¿no? Que lo tocaremos más adelante también con los riesgos que eso conlleva. Así es, todo lo que conlleva y el seguimiento, no nomás en el año que lo ejecute, ¿no? Sino en la vigencia conforme a código de las obligaciones o facultades de la autoridad. Claro. Vamos a continuarle. Bueno, de la implementación tanto de facultades como de la propia fiscalización, ¿qué es lo que hemos visto que ha sucedido, no? Bueno, pues tenemos que derivado de una solicitud de información o documentación, una compulsa, una propia auditoría, o recordarás la obligación que dejó ley del IDE a las instituciones bancarias, ¿no? De informar a la autoridad de este tema financiero de los contribuyentes, ¿no? Y esa información es lo que nos va a llevar a un futuro, ¿a qué nos puede votar? Una discrepancia fiscal, nos puede votar una propia determinación presuntiva, eso hablando de un tema ya de auditoría. La determinación presuntiva pues, puede ser determinación de ingreso o a base cierta, ¿no? Según sea el caso. Y como hemos visto con el paso del tiempo, en estos últimos 6 años, la publicación de las denominadas listas negras de la autoridad, ¿no? Por las operaciones que no fueron desvirtuadas, ¿no? Las operaciones inexistentes. Así es. Y digo, ahí comentabas algo interesante que más que sea parte de fiscalización, pues uno de los conceptos que la gente nos vamos pensando que se acabaron porque se derogan o se nos quitan la obligación de presentar esa famosa información del IDE. Sigue existiendo la información y es obligación de los contribuyentes y son de las cosas que omitimos a veces y es un acto administrativo el que estamos omitiendo. Más no recuerdo, en el 76 de la ley de ICR menciona, o sea, las declaraciones que debe hacer el contribuyente y entre ellas está el informar cuando tus proveedores
o cualquier otra situación se haya dado un pago en efectivo mayor a 100,000 pesos. Es una declaración informativa que muchos contribuyentes omitimos. Entonces, tendríamos que revisar esas obligaciones que tiene la persona moral, hablando pues, específicamente. Incluso por desconocimiento, ¿no? Eso, calles, por eso quise comentarlo. Tú mencionabas y me recordó ahorita el tema del IDE, ¿no? Cuando está el IDE, pues el banco en su momento y nosotros hacíamos una información porque estábamos obligados porque nos causaba un impuesto, que era el 2% y luego subió al 3%, ¿no? Ojalá haga colegas jóvenes que no se acuerden, pero los que nos ha tocado vivir esa experiencia, esa se omitió para que lo hiciéramos de manera paulatina, porque había objeto, base y tarifa, ¿no? Como lo marca el código. Pero existe la obligación que todo aquel contribuyente, persona moral, tenga pagos o reciba pagos por arriba de los 100,000 pesos en efectivo, debe de informar. Y digo, más no recuerdo por ahí, con gusto luego lo voy a corroborar y se los comentamos por vía correo a las personas que estén aquí acompañándonos. Es el 76 de la ley ICR, que habla de las obligaciones del contribuyente, persona moral. Y es algo que no cumplimos. Y eso vuelve al tema de la fiscalización. Si omites declaraciones informativas, administrativas, pues puede tener la consecuencia de este famosos sellos fiscales, que hoy es la amenaza más fatal que tenemos como contribuyentes, ¿no? Y aquí a lo mejor podemos tener a colación un poquito los terceros que colaboran con la autoridad, ¿no? Como puede ser directamente los notarios, las casas que manejan este dinero, todo las propias agencias de viaje, por todo el tema de PIORPI. El tema de operaciones vulnerables del 17 de la ley PIORPI, como lo mencionas, completa totalmente eso. Sí, hay más informantes, no nomás nosotros, ¿no? Y hoy agrégale ya el famoso SAPIT fiscal, ¿no? Que ojalá no suceda, pues, porque todos somos derechos y leales y no tenemos que estar haciendo chismógrafos para poder denunciar a alguien, ¿no? Pero sí, hay demasiadas, o sea, y no nomás las obligaciones que conlleva una ley PIORPI o una ley fiscal, sino hay el tema también ay, se me fue la palabra, pero déjame, me acuerdo, me perdí, perdón. Sí, no, digo, a final de cuentas, lo hemos platicado, ¿no? No solamente son disposiciones fiscales, sino también ha entrado un poquito el tema penal y un poquito el tema que lo vamos a ver en conclusiones de este espacio, de cómo la autoridad, y lo vimos hace recientemente un mes, con el caso Walmex. Así es. ¿Qué es lo que hace la autoridad a nivel central? ¿Sabes qué? Tu planeación se me hace muy agresiva. Podrás estar muy dentro de la ley, pero no estoy de acuerdo. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a dar una pequeña amenaza, ¿no? Si lo quieres ver así o le quieres poner otro nombre. O te autocorriges, que ojo, es uno de los efectos de la fiscalización culminada con un crédito fiscal, O sea, el crédito fiscal ya determinado, ¿qué es lo que tienes de posibilidad, no? Pues autocorregirte o te vas a impugnarlo, ¿no? Entonces, esto sin siquiera tener una facultad de comprobación implementada o alguna otra, por lo menos de lo que se conoce, ¿no? Entonces, decir, ¿sabes qué? O te autocorriges o ahí va mi querella. Y eso es muy delicado. ¿Qué es la forma que está actuando hoy la autoridad, ¿no? Esos famosos casos que hemos visto de recaudación y de éxito y que hacen bombo y platillo, es la forma que están diciendo, ¿no? Se están acercando malamente, en mi punto de vista, y lo digo de manera personal, no es de mi firma ni es de tu opinión como asociado, Carlos, ni nada, pero están llegando al oscurito, aunque ellos dicen que no, con los contribuyentes. Dices, págame para evitar eso, un tema de crédito fiscal, para evitar una defensa y para decirles, autocorrígete y págame, no tengo problemas. Pero yo me pongo a cuestionar, ¿son los números finales? O sea, ¿realmente no hubo esa famosa condonación de impuestos que ellos mencionan que no se va a dar ni es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Entonces ahí digo, yo me llama la atención que de repente nos sacan la noticia de recaudé, pero realmente no conocemos si esa era la base, si ese era realmente el impuesto, si al final de cuentas hubo o no hubo una negociación. Es mucho dinero lo que han recaudado con famoso Walmart, FAMSA y todo lo que traen ahí, pero yo creo que se está manejando el oscurito porque no hay publicación de la metodología ni de las bases que están cuantificando, ¿no? Para mí es algo ilegal, pero bueno, comparto una opinión personal y la aclaro, ¿no? Continuamos. Nos vamos a la cancelación, mi Carlos. Sí, bueno, y es que esto nos trae un poquito el tema de la reforma que hubo este año para código, ¿no? Anteriormente, desde que se implementó el 17H en Código Fiscal de la Federación, el supuesto de la cancelación o restricción de los sellos digitales
tenía varios impuestos, tenía varias fracciones. Hoy en día, la norma vigente, el código nos dice que te vas a sujetar al procedimiento que prevé el 17H bis, ¿no? Que es un procedimiento totalmente nuevo, no nuevo, pero es un poco híbrido, es un poco una mezcla de la norma derogada con la norma vigente, en el entendido de que, a diferencia de como se hacía con anterioridad, hoy en día puedes tener una restricción temporal. ¿Qué quiere decir? Te ubican, tú haces la gestión en los términos del 17H bis, te reactivan temporalmente, no desvirtúas, te vuelven ahora sí te cancelan, ¿no? Y pasas al procedimiento de desvirtuación, que aquí, esto lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero para irnos rápido, el tema de la aclaración a que hace referencia el último párrafo del 17H, anteriormente hubo unos criterios medio raros ahí por parte de los mismos tribunales que nos decían que tenías que agotar como principio de definitividad, como resolución definitiva, el último párrafo del 17H. Cuando tú sabes que en los términos de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, la propia autoridad te tiene que decir cuál es el medio de impugnación que corresponde. Entonces, ahí había algo medio escabroso, que todavía siguen algunos asuntos vigentes por ahí, pero pues hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo ahorita ya está un poquito más claro y sabes que lo tienes que agotar. Así es, y ahí estaba haciendo mucho énfasis también Prodecon, y si no, corrígeme si me equivoco, pero bueno, ya no la limitaron, ¿no? En el tema de presupuesto, y creo que vamos a tener cada vez menos apoyo. Pero es importante lo que mencionas. Afortunadamente solamente es como una llamada de atención en donde te cancelan el sello y inmediatamente a través de una aclaración, pues al día siguiente puedes tener otra vez el uso. El tema es que si es constante, puede cancelarse definitivamente y pues dejamos a los contribuyentes sin operaciones. Y a veces por causas no tan dolosas o no por un tema de flujo de pago, volvemos al tema, son a veces casos administrativos. Un ejemplo muy, muy común ahorita, y hay dos cosas que han revolucionado, y me dices con toda confianza, es el tema del cambio de domicilio, ¿no? Si no lo ejecutas como debe de ser y en reglas de carácter general hubo un cambio que tienes que incluso ser anticipado tu cambio de domicilio 5 días antes, no después de que ya estés en el domicilio nuevo, bien establecido y acondicionado, ¿no? Que son a veces, es un tema de criterio. Yo creo que mientras le avises, pues caemos en la espontaneidad del mismo código, pero... Y ahí hay un comentario en eso, o sea, dices, ¿sabes qué? Das el aviso, pero no te verifican. ¿Qué pasa? Cuando te verifican y estás fuera de ese plazo, a lo mejor ya te localizan y... Exacto. Tienes eso, ¿no? Hay que pedir la verificación, ojo con eso. Hay que hacer el cambio y hay que pedir verificación. Van de la mano, coincido contigo totalmente. Y el otro y el más nuevo, que acaba de pasar, no recuerdo, en abril, es el que tienes que asignarle ya tu número de teléfono a tu forma de contacto, que es algo importante. Y nosotros normalmente era el correo, porque pues, lógicamente el correo era suficiente y te dejaba avanzar. Hoy te está pidiendo, incluso está viendo ya una campaña de actualización a través del buzón tributario, donde tengas que poner el número de contacto para que entonces tengas todos los medios de notificación adecuados. Si no lo haces... Nos notificaron por mensaje de texto. Mira, si no lo haces, caes en esta situación. Y Imagínate. Puede ser una causa de restricción de sellos temporales o incluso definitivos. Entonces, importante irnos a buzón y actualizar todo, teléfono y todo. Claro. ¿Pueden adelantar la diapositiva, Continuamos. por favor? Aquí viene uno de los supuestos que comentabas, era la no localización en el PAE o fuera de, en facultades de comprobación. Y yo creo que una de las muy delicadas es el tema de la presentación de declaraciones, ¿no? Porque te habla de las anuales, las provisionales o las periódicas en cierta temporalidad, ¿no? Entonces, si te pasa una en tiempo en enero, se te pasa otra en tiempo en abril y se te llega a pasar otra en noviembre, imagínate cómo va a cerrar año. Es lo delicado, ¿no? Totalmente. Y ahí nada más, abogado, digo, y voy a mencionarlo, abogado, hay que decir que es un PAE, a lo mejor habrá alguien que no lo conozca. Okay. El PAE se le denomina procedimiento administrativo de ejecución, que una vez implementadas facultades de comprobación, ¿qué quiere decir esto? Cuando una autoridad culmina su auditoría y te determina un crédito fiscal,
dependiendo cuál sea tu medio de impugnación, se vuelve exigible. No firme, pero exigible. Entonces, tú tienes la obligación como contribuyente de garantizar el interés fiscal. Entonces, esa garantía del interés fiscal se tiene que hacer antes de que se implemente ese procedimiento. Hay varios métodos, ¿no? Como es el embargo en la vía administrativa, que es lo más, de lo más sano, el mismo pago del crédito, o esperar a que te lleguen a tu domicilio y ahora sí o incluso que te embarguen una cuenta bancaria, ¿no? Así es. Digo, lo pedí que lo comentaras porque a lo mejor habrá quienes no tengan Sí, claro. esa experiencia ya en el ámbito de su profesión y a veces se desconoce, ¿no? Y es un término pues muy de abogado. Y comentar, esta reforma, especialmente si nos recordamos la exposición de motivos de reforma fiscal 2020, hablaba de esto que estás mencionando ahí en EFOS definitivo, ¿no? Hablaba del tema de los EFOS porque normalmente son los que no declaraban nada, no presentaban declaraciones y pues no había forma de poderlos atacar o contraatacar. Entonces, una forma que utilizó la autoridad es cancelar los sellos, ¿no? Para que entonces tuvieran que de alguna u otra forma regularizarse o, mejor aún, presentarse ante la autoridad para poder continuar sus operaciones, ¿no? Claro. Y es el mismo efecto con los dedos, ¿no? Y hacer referencia, nada más para dejar eso ya ahí atrás, Ajá. Los CEFOs son las empresas que facturan operaciones simuladas y los CEDOS son las empresas que deducen operaciones simuladas, ¿no? Es quien genera el comprobante y quien le da el efecto, ¿no? Sí, Entonces, nada más para dejarlo ahí. Totalmente, y a lo mejor el tip que ha sido muy reiterativo en nuestras anteriores presentaciones y en todo, es que hay que estar revisando las listas todos los tiempos, todos los periodos, desde preocuparse no por el mes en operación, afortunadamente hay muchos sistemas ya que lo permiten, pero pues hay que recordar que hay 5 años de vigencia que pudiera ser hoy causa de fiscalización, e incluso en la experiencia hemos recibido nosotros requerimientos de autoridad de clientes que están fiscalizando 2016, ¿no? Entonces, todavía están en una situación que están vivos, o sea, están vivos en estos ejercicios. Y los que ya se fueron, uno ya tiene miedo con esta política tributaria, entonces imagínate con los que están vivos. Exacto, correcto. Aquí hay un cambio importante, lo tenemos ahí en negritas, que es uno de los supuestos a que hace referencia el 17H bis, en relación con la norma derogada que estaba en 17H. Anteriormente el 17H nos manejaba hasta el 2019 la posibilidad de que la autoridad, fuera de las facultades de comprobación, te detectara la comisión de una infracción. Y esto llegó al absurdo de pedirte que te autocorrigieras de un tema de objeto, base o tarifa, elementos de las contribuciones, por un tema de cancelación de sellos. Entonces, ¿sabes qué? No me gusta esto que tienes aquí, que es un tema de fondo de la mecánica del cálculo del impuesto. No obstante eso, yo fuera de facultad de comprobación, te voy a hacer el requerimiento para que te autocorrijas o viene la consecuencia, ¿no? Afortunadamente hoy en día ya lo tenemos distinto y es ya un poquito más acotado, ¿no? Y tú nos podrás hablar muy bien del tema de transmisión de pérdidas fiscales del 69 de bis. Sí, vamos a recordar ya lo que ha sucedido en ese tipo de ámbito en la reforma, ¿no? Antes era muy común que por estrategia fiscal pudiéramos hacer alguna fusión para poder acreditarnos las pérdidas fiscales que de una empresa que se habían generado con la empresa, digamos, que tuviera utilidades, para entonces esa carga tributaria disminuirla, ¿no? Lógicamente, todo lo que se hace y lo que se hace con mala forma o digamos, con un tema de simulación. Cierto pues, dolo, ¿no? Un cierto dolo que ya se hace como común y era a veces fusión tras fusión y a veces en un año tenías 3 fusiones, pues la autoridad se detecta y lo va viendo. Y entonces la autoridad va reformando y dice, primero, ya no permito que se haga más que una durante los próximos 5 años, ¿no? Y me tienes que avisar, ¿no? Entonces, si no me avisas, la fusión es nula, no tiene validez para efectos ni fiscales ni legales. Y 2, te dice que entonces tiene que haber ciertos criterios que coincidan, que desde que el giro, la actividad y todo sean similares, porque antes tenías por decir un ejemplo, que yo sé que no pasaba mucho, tenías una constructora con millones de pérdidas y tenías una comercializadora o una de servicios que no tenían nada que ver con la similitud de giros. Y
se lleva a cabo la fusión. Hoy son parte de las restricciones que han hecho, ¿no? Entonces, la fiscalización va a eso, a que, hablando de los famosos avisos administrativos, es Secretaría de Economía, avísame. Hoy, tema de socioaccionistas, avísame los cambios. Hoy quiero saber todo lo que estás haciendo detrás de cámaras, que no lo vemos nosotros, autoridad, ¿no? Okay. Aquí, a ver, te la dejo ahí. Es un tema de discrepancia fiscal de ingreso declarado. Eso como supuesto de cancelación de sellos o restricción de sellos. Ahora, el artículo 91 de renta nos habla de un procedimiento de discrepancia. Para los ingresos presuntos, ajá. Para tema de persona física, que es donde se da la discrepancia. Entonces, y está en el aire, ¿no? Debe haber alguna limitación en regla, pero pues de entrada que es, el simple hecho de que tenga una discrepancia sin haber agotado el procedimiento a que hace referencia al 91 de renta, puede susceptible de que me cancelen sellos. Aguas con eso también, ¿no? Sí, porque además la autoridad no te lo va a evitar, te lo va a pedir por buzón. Te va a decir que se lo aclares. Entonces, estar muy atento al buzón, pero coincido contigo. La autoridad siempre va a pensar mal y siempre va a decir, son ingresos. Igual que te decías en los negritas, vamos a detectar conductas que son previstas como un tipo de simulación. Eso sucede y creo que a mí también no me gusta que la autoridad hoy ya ve toda la base de datos y dice, hay un socio que aparece en 20 empresas, está mal. Y no te dan ni te permiten actualizar tu situación fiscal, ni te permiten hacer nuevos registros y te pueden cancelar los sellos porque es un tema previsto. Un foco rojo para ellos previsto en su criterio personal de autoridad. Todavía no hay ningún reglamento ni ninguna ley que hable de que tengas prohibidos tener más sociedades o ser socio en varias empresas, ¿no? Entonces, son criterios que la autoridad está agarrando discrecionales a conveniencia, ¿no? Y eso sucede, nos ha pasado con clientes formales, empresarios que tienen sus negocios correctos, pero al aparecer en más de 5 empresas dicen, no, lo mismo pasa en el domicilio. Oye, pensando en las famosas oficinas virtuales, coincido, pero cuando estás hablando de que las partes relacionadas son iguales o son prácticamente las mismas y son el mismo domicilio, pues es el famoso grupo de empresas empresarial, ¿no? Corporativo empresarial, que no tienes por qué limitar el crecimiento. Y la autoridad hoy está provocando eso con estos temas de, digamos, criterios previstos en su punto de vista de focos rojos, ¿no? Hasta de personas físicas, ¿no? Totalmente. O sea, un despacho de abogados, un despacho de contadores, así es. Algún comisionista, no sé, etcétera, ¿no? Vamos a adelantarle. Sí. Este tema lo acabamos de vivir y yo siento que se detuvo un poquito por el tema de pandemia. En la reforma que hubo a 2020 en Código Fiscal, en transitorio tenemos una leve amenaza, ¿no? Que dice, a ver, todos aquellos contribuyentes que fueron EDOS definitivos y que no se autocorrigieron dentro del plazo a que hace referencia el código, tienen 3 meses de 2020 para autocorregirse, de lo contrario, ahí va la cancelación. Ya te avisé, ¿no? A lo mejor no es amenaza porque el que avisa no es traidor, ¿verdad? Así es. Entonces, esto, hay mucha gente que sí lo valoró, porque sí fue materia también de asesoría, decir, a ver, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me espero o no me espero? Porque me enteré que por ahí una persona que me facturaba yo no sabía que estaba definitivo en lista y pues a lo mejor pues ya me toca, ¿no? Pero pues bueno, ahí está también para considerarlo. Es un beneficio, digamos que es un beneficio que tú tengas sin ejercer facultades el autocorregirte, ¿no? Y es declararte culpable, pues, pero pues la autocorrección te exime de culpa. Ahí el tema es que volvemos al tema. Hay muchas situaciones en lo que puede darse un EFO y no necesariamente sea un EFO malo, ¿no? Nos hemos caído en proveedores, clientes que por esa omisión o por algo el SAT, por sus criterios y que ya están determinados, lo suben a la lista. Entonces ahí yo diría 2 cosas, si me lo permites. Es uno, autodiagnóstica, o sea, hazte un diagnóstico tú propio y ve, si tú sabes cómo has operado y crees que entonces es válido una autocorrección y tu flujo y tus acuerdos con el SAT, porque puedes diferir la carga tributaria todavía a meses, pues adelante. O si ves que realmente tus proveedores son de la talla de la línea derecha y que no ves ningún riesgo,
acércate a los proveedores y diles, oye, traes esta situación y aclárala y hazla. Y ahora, por eso también existe la materialidad. Y si son actos reales, no tienes por qué hacer autocorrección por un pánico, ¿no? Ojo, es que no lo hiciste dentro del plazo. No desvirtuaste dentro del plazo. Entonces, por eso. Sí, como Edo. Sí, que como Edo, claro. Así es, como Edo. ¿Continuamos? Sí. Bueno, aquí es un tema, a manera de comentario nada más, el tema de esquemas reportables, que a final de cuentas todavía ni siquiera está vigente, pero va a estar vigente para febrero, ¿verdad?, del 2021. A partir de febrero se hace la primera declaración informativa de lo que sucedió en el 2020, el beneficio que ha obtenido, conforme al último ya publicación y ahí ya viene en la ley, el 221, si más no me equivoco, conforme a esas reglas entonces, que hay que informar o que hay que declarar o avisar, ¿no? Lógicamente se modificó para fortuna de nosotros todos los contadores y asesores. Digo, no, fortuna no porque sea algo ilícito lo que hagamos, sino por el hecho de que exigía que todo aquello que generara un ahorro se informara. Entonces ahí se limitó a que hoy casi la mayoría es un tema de comercio exterior, un tema de operaciones derivadas financieras, tema de ganancias cambiarias, es un poquito ya limitado, pero platicábamos en el intro que pues posiblemente esto vaya a un futuro, ¿no? Aunque va amarrado con la razón de negocio del 5A, que también lo platicábamos, ¿no? O sea, prácticamente van amarrados. Entonces, la conclusión aquí rápida es de que de momento esto no puede ser un tema para hacer una cancelación de un sello, pero pues sí, definitivamente la omisión sí se ubica dentro de otros los supuestos de sanción de código y que te puede llevar a otra cosa, ¿no? Entonces, volvemos al tema del compliance. Así es. Al final del ejercicio, la recomendación es revisa tus actividades, ve tus estrategias que implementaste y ve haciendo tus papeles de trabajo para poder hacer, si caes en los esquemas reportables, hacer tu primera declaración informativa en el mes de febrero de 2021. Y aquí es donde vemos cómo comulga una cosa con otra, ¿no? Dices, a ver, tengo una determinación presuntiva de operaciones inexistentes o simuladas, que definitivamente puede ser materia de una cancelación o restricción temporal de un certificado de sello digital. Y aquí es donde está un tema que está bien interesante. ¿Por qué? Porque por disposición de criterios, concretamente fue la segunda sala, dijo, no solamente te pueden determinar operaciones inexistentes a través del procedimiento previsto por 69B de código, sino también lo puede hacer la autoridad a través de una facultad de comprobación, ¿no? Entonces, anteriormente a este criterio que es del 2019, quedó como jurisprudencia, pues anteriormente tenías esa pequeña arma, ¿no? ¿Sabes qué? A mí no me implementaron el procedimiento de 69, entonces me defiendo y echo abajo el crédito y ya de todas formas, pues ahí ya quedó un poquito durado para que no me vuelvan a revisar el tema de 69B, ¿no? Pero pues hay que tener conocimiento de qué es lo que existe en este sentido. Así es, porque hay que recordar, 69B, primero la obligación es del contribuyente ver que no aparezca tu proveedor en la lista. Segundo, la autoridad va a notificar solamente quizá los peces gordos, quizás, no lo sé. Pero si tú estás si dentro de esos lista negra están proveedores tuyos, tu obligación es autocorregirte o mostrar las pruebas, ¿no? Dentro de los plazos que mencionamos en las anteriores láminas. Entonces, también eso hay que entenderlo. Y si no hiciste nada, pero llega una facultad de la comprobación de la autoridad, una visita domiciliaria, una de gabinete o electrónica, y empieza a ver que esos proveedores estaban en tu lista. Tú no te defendiste, yo no sé, ahí abogado y defensor ya de oficio con nosotros, es si aún todavía tienes el plazo para poder materializar las pruebas, ¿no? Porque cambiaron los esquemas, ¿no? De entrada ya se te murieron por la publicación, los 30 días para proceder. Y segundo, llegó una facultad de comprobación por algo y detectaron. Yo creo que ahí automáticamente caerías en que ya no serían deducibles. Es que definitivamente el tema de defensa pasa de ser un tema aquí está comprobar los elementos del 69, ¿no? Que es la materialidad, que es el ser sujeto directo e indirecto del servicio, que tengas trabajadores, que tengas infraestructura. O sea, ya no es tanto comprobar esos elementos, sino de manera legal atacar ese supuesto, decir, ¿sabes qué?
no puede ser un rechazo de deducciones por este tema, comprobar de la misma manera con las pruebas idóneas, que muchas veces y sobre la marcha es, oye, ¿sabes qué? Sí tenía trabajadores, pero no los tenía dados de alta porque no quise pagar el seguro. ¿Ok? En el periodo, y por experiencia te lo digo, o sea, en el periodo que está revisado, que por ejemplo puede ser 2016, y tú lo diste de alta en 2017 o retroactivamente a partir de que te llegó el requerimiento, pues los criterios de las salas regionales pueden variar, ¿no? Pero definitivamente van a ir encaminados a decir, la periodicidad que tuviste en la contingencia, no tenías trabajadores. Entonces, con una alta retroactiva a lo mejor no me vas a comprobar y te vas a tener que salir un poquito por la tangente, a lo mejor por el hecho de decir, no me notificaron dentro de los plazos que hace referencia al 69B, no valoraron mis pruebas dentro del plazo. Entonces, al vincular una cosa con otra, sabes que sí pudiera comprobar a lo mejor no el tema de trabajadores, más sí el tema de infraestructura. A lo mejor no el tema de infraestructura, pero sí el tema de materialidad. Entonces, es ahí donde le tienes que ir dando forma y decir, voy tapando un hoyo y legalmente voy salvándome, ¿no? Y en conjunto tratar de vincular eso, que es complicado, pero sí se puede. Ahí hay un criterio de PRODECON que no sé si haga match con lo que estás platicando o esa parte, ¿no? El tema de que sigues, aunque pasen los plazos de la autoridad, tienes la oportunidad de defensa. Sí, claro. Sí, la defensa pues tienes que agotarla, ¿no? Siempre y cuando los medios de defensa los interpongas dentro de los plazos previstos por la ley. O sea, no vas a decir, oye, ¿sabes qué? Me quiero defender, pero ya me precluyeron los plazos para interponer la demanda por el propio recurso. Ok. Bueno, entonces con la conclusión, la siguiente lámina, por favor. Aquí vamos, ¿qué es lo que vamos a poder ver, no? Que vas a poder tener un crédito determinado, ya sea por cualquiera de las facultades que tenga la autoridad. Lo que platicamos con el tema de los casos de ejemplaridad, de grandes corporativos, de grandes contribuyentes, de personas connotadas en la sociedad, para efecto de decir, mira, sí hay y sí se puede hacer, ¿no? El tema de decir, oye, por no cumplir con una declaración informativa, una periódica, te voy a restringir tus sellos y ¿qué vas a hacer sin facturar? Ojo, ¿no? Entonces, a lo mejor dentro de todo esto, dices, ¿sabes qué? Prefiero, ahora sí como se dice, ¿no? Irme por la derecha. Me autocorrijo, no me voy a la defensa, que a lo mejor tengo elementos para hacerlo y elementos de sobra para decir, tengo un porcentaje de efectividad, pero a lo mejor lo voy a tener en 2 o 3 años, ¿no? Oye, no me había tocado escuchar el tema de casos de ejemplaridad. O sea, si eres una persona totalmente íntegra y todo eso, ¿te da puntos a favor? Digo, no lo había escuchado, ¿eh? No, por ejemplo, tiene que ver con el tema de que el SAT fiscaliza a un cantante, por ejemplo. Ok. Lo que le pasó al Cruz Azul hace 2 o 3 meses. Pues apenas reciente. Sí, entonces, lo que le pasó a Walmart, a eso me refiero, ¿no? Okay. Y que te puede llevar incluso a un tema de defraudación, ¿no? Que okay. No es solamente me vas a pagar el tema del impuesto emitido por recargos y actualizaciones, sino también a lo mejor por ahí te puedo iniciar un tema penal, ¿no? O lo que le pasó a Juan Gabriel, ¿no? Que hizo los anuncios para pagar la deuda, ¿no? Sí, sí, también. Ok. Excelente, seguimos entonces. Y es aquí donde entran los temas de defensa, ¿no? Tal aquí cual. Empezamos con lo bueno, la forma y el fondo, ¿no? Sí, claro. Entonces, para iniciar contra un medio de impugnación, tienes que tener un acto definitivo, ¿no? Que sea susceptible de ser impugnado y optar por el medio idóneo de defensa, ¿no? La materia administrativa federal nos da una votatividad. ¿Qué quiere decir? Puedes irte en sede administrativa ante la autoridad. Aquí vamos a ver temas de IMSS y temas del SAT para irnos más rápido. O puedes irte directamente al tribunal competente por la sala que te toque en tu región, ¿no? Ahí entonces, me gustaría, Carlos, que fuéramos a lo mejor un poquito más coloquiales, ¿no? Porque
que se entienda de manera general, ejemplo, te lo voy a decir a mi perspectiva. Cuando hay un acto definitivo, mencionas, ¿cuáles son ese tipo de actos definitivos? A lo mejor la última acta final de la auditoría ya es de repente el medio para empezar la defensa, no lo sé, o la determinación de una acción, o... Vamos a seguir con el tema de cancelación de sellos, ¿no? Ok, va. Ok, haces tu aclaración, ese sería por la experiencia que hemos tenido, sabes que acláralo, aunque la autoridad te diga que te procede el recurso de revocación, ¿no? Así es, haz lo básico que es a través de buzón, vámonos. Vámonos, ¿sabes qué? Cumplo con la regla, hago la aclaración, me dicen que no es suficiente para desvirtuar, ok, ¿sabes qué? De manera conjunta te impugno la cancelación anterior y te impugno para no quedar en estado de indefensión, te impugno la no desvirtuación y me voy al recurso de revocación. Optativo, recurso de revocación o demanda de nulidad. Que hay un tema que es un principio que rige la materia administrativa federal en estos supuestos que se llama principio de litis abierta, que quiere decir que lo que no aduzcas ante la autoridad fiscal lo puede hacer ante la autoridad, ante el tribunal competente, que en este caso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con una limitante que se va a ver más adelante, pues la vamos a ir tocando, que es mediante criterio que se emitió pues hace ya algunos añitos, te dice, el principio del litis abierto tiene una excepción, que cuando tú le pudiste haber dado una herramienta a la autoridad fiscal para que te dejara sin efectos la sanción impuesta y no lo hiciste, la sala no te lo va a revisar. Ok. Entonces, coloquialmente, si se te pasó, ya no cuenta en ninguna instancia. Ya no cuenta. Entonces, mejor agótalo con la autoridad. Ya sabes, como se dice también coloquialmente, ya sabes que te va a confirmar. Pero de todas formas, hazlo para que cumplas con este principio, ¿no? Que tengas todas las oportunidades de aclararlo, ¿no? Sí. Claro. Ok. Sí, adelantamos un poquito. Continuamos. Ajá. Aquí se dan los dos supuestos. Recurso de revocación es para la imposición de sanciones, de multas, de créditos fiscales por parte del Servicio de Administración Tributaria, y el recurso de inconformidad es en contra de la imposición de algún capital constitutivo, de alguna multa o derivada de que no inscribiste la obra, de que no inscribiste a tu trabajador, por el propio Seguro Social, ¿no? En ambos casos, existe la obligación a cargo del contribuyente de garantizar el interés fiscal. Sin embargo, por disposición expresa de código te dice que si optas por la sede administrativa para impugnar a través de los recursos, la suspensión, puedes solicitar la suspensión de garantizar del acto sin garantizarlo. Ahí la experiencia nos ha votado la autoridad el no garantizarlos. O sea, incluso lo que nos ha llevado es a llevar fianzas como alternativa, pero no nos ha aceptado el no garantizarlo a través de este beneficio. Yo no sé qué tengamos que hacer, pero... Tienes que impugnarlo, ¿no? Y tienes que pelearte, ahí depende mucho del contribuyente. Okay. Si el contribuyente dice, sabes que yo no quiero tener un problema, una contingencia por un embargo en cuenta bancaria, que vengan y se lleven mi mercancía, no sé, la que te guste, ¿sabes qué? Pues ahora sí que garantízalo en alguno de las formas que te prevé código, ¿no? Reglamento y las mismas reglas. Es irte por la sana, finalmente. Y la garantía siempre es 2-1, si no me equivoco, Carlos, ¿verdad? Tienes que ir un poquito más allá por el tema de recargos y actualizaciones, que prácticamente te los van a recargar a 5 años, ¿no? Entonces, tú sabes que la actualización la vas teniendo con el índice nacional de precios del consumidor, pero los recargos sí los traes con una tasa cierta. Así es. Entonces, es ahí donde le vas a entrar a la estrella roja con la autoridad, en este caso la exactora, que es la de recaudación. Al momento de que tú hagas tu solicitud de embargo en la vía administrativa, tu solicitud de pago, tu solicitud la que vayas a hacer, es ahí donde vas a tener ¿sabes qué? Yo te pido el 2-1, yo te pido un 3-1, yo te pido ¿sabes qué? Yo te pido un bien de fácil realización, ¿qué es eso? Llegas, pues ahí está ese montacargas, llévatelo. Oye, ¿pero qué me lo va a llevar? O sea, pesa 3 toneladas. Y se queda como depositario el contribuyente, ¿no? Claro, entonces dice, no, yo no lo acepto y voy a ir por la cuenta bancaria. Así es. Entonces,
hay que tener cuidado con eso, y tratar de, si vas a acercarte con la autoridad, pues hazlo de que de alguna forma te quede ahí, ¿no? Porque nos acaba de pasar, ¿ande? No, adelante, adelante. Porque nos acaba de pasar en plena pandemia que hicimos la solicitud de garantía del interés fiscal en este caso, ante el Seguro Social. No nos contestaron e iniciando la suspensión de los plazos administrativos del Seguro Social, nos embargan la cuenta con tribunales suspendidos y es hora que tenemos una suspensión que no podemos ejecutar. Entonces, como tú bien lo dices, mejor vete por el lado derecho, ¿no? Por la sombrita. Sí, incluso ahorita que lo comentaba el tema del depositario, a veces es una estrategia que el contribuyente señale esa maquinaria pesada y esas máquinas que no pueden ser movidas y tú puedes seguir operando sin ningún problema, ¿no? Claro, te digo, la experiencia también nos ha dicho que si algún jefe de ahí de área o el subadministrador o el propio administrador te dice, yo no lo quiero, yo quiero de conformidad con código un bien de fácil realización, que es esto, que yo lo pueda vender, que lo pueda manejar, que lo pueda remover por lo menos de aquí. No lo quiero y te voy a embargar otra cosa que yo considero. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Ok. ¿Vale? Continuamos. El recurso de revocación, para manejarlo muy rápido, tiene un plazo de 30 días para su interposición. Se interpone a través de buzón tributario con la firma electrónica, te pide la firma, porque muchos de los trámites ustedes te lo pueden hacer con el puro certificado. Entonces aquí sí te pide la fiel para firmar el escrito. ¿30 días hábiles o 30 días continuos? Son hábiles. Todos los plazos que se manejan aquí son hábiles. Okay. Entonces hay que tener mucho cuidado de que al momento de que tú estés computando tu plazo, estés consciente de que el contribuyente tenga sus firmas vigentes. Porque donde no, se te va el plazo por un tema de que no había firmas. Y ojo, ¿no? Entonces, se ha vuelto un poco tedioso la interposición de este recurso porque generalmente pues ahí presentas tus recursos, tus agravios, tus pruebas, ahí presentas otro tipo por ejemplo, los poderes, las identificaciones, tus anexos en general. Entonces hace el recurso muy pesado y la autoridad no te deja adjuntar más de cierta capacidad. Entonces, lo que tú haces es irlo fragmentando y luego te saca, ¿no? Lo que tú sabes, ustedes contadores. Es lo que te iba a decir, ¿no? Y el típico falla de sistema, caída y no funciona y nos volvemos locos. Sí, entonces es un tema un poco tedioso conforme se hacía antes, pero bueno, ahí está, ¿no? Comentaste que lo presentas en partes. ¿Puedes presentarlo en partes siguiendo un folio 1, folio 2 y que sea una continuidad? Porque no lo he escuchado. Lo que haces es señalas los documentos que vas a anexar. Posteriormente, eliges anexar el escrito de agravios. Si tu escrito de agravios está muy pesado, lo adjuntas en 2 partes. Entonces, tú lo que vas a hacer es denominarlo desde que lo estás guardando para que sea identificable. Pasa lo mismo con las pruebas, sabes que prueba 1, prueba 2, o prueba 3, para que lo puedas ir identificando e ir avanzando con la subida, ¿no? Y es una pregunta ya para conocimiento general, ¿aún se pueden presentar en oficialidad de partes o ya no? ¿No hay causa? ¿No hay causa? No te lo reciben porque anteriormente el buzón, recordarás que el buzón era optativo. Así es. Ok, entonces en ese momento, al no ser obligatorio, la presentación del recurso tampoco lo era. Al ser obligatorio el uso del buzón tributario, pues ya está expresamente en el código, ¿no? Entonces no tienes para... O sea, ya no hay pretexto que hay zonas rurales, ahí no tengo internet, ahí no, o sea, ya no hay pretexto, como en algunos factores o en algunas otras circunstancias que sí existe esa posibilidad. Debe haber un caso de excepción, a lo mejor está en regla, ahorita no lo tengo en mente, pero quien regularmente te impugna un crédito, regularmente no está en una zona rural donde no hay... Sí, no, ya, porque tiene el buzón tributario, ¿no? Así o sea, es. de alguna forma te fiscalizaron. Ok. Sí. Entonces, la siguiente, por favor, y debe ser de recurso de inconformidad.
Entonces, aquí va a variar en el plazo de la interposición, es de 15 días. La interposición se hace ante el Consejo Consultivo de la delegación que te corresponde. Y aquí sí lo haces por escrito. Aquí sí lo haces por escrito porque la herramienta de buzón, que ahorita vamos a ver más adelante, que acaba de ser publicada mediante acuerdo, no nos trae ni siquiera, nos trae para notificar, para practicar actuaciones. Así es. Nos dice de qué trata, ¿no? Pero no nos dice para efecto de presentar un recurso de inconformidad. Entonces, mientras esto no se ha reformado, pues ahí incluso el reglamento no ha sido reformado. Tú sabes que hay un reglamento de inconformidad. Entonces, mientras el reglamento no se ha reformado, la presentación va a ser la misma, ¿no? Adelante, por favor. Y este es el tema del buzón. Se emitió un acuerdo y los lineamientos para su uso, que esto inicia a partir del 3 de agosto, pero de todas formas los lineamientos te manejan ahí de manera muy rápida, que tú hagas una validación. Lo entendemos ahorita como que si lo quieres hazlo, si no, después te lo va a hacer obligatorio. Pero pues hay que esperarnos, ¿no? Porque de ahí te van a empezar a notificar todo. Sí, que yo le veo todavía largo, ¿no? 1 año, 2 años. Sí, va a faltar. Totalmente. Continuamos. Es parte de lo que contábamos, ¿no? Ahí está el objeto y que se considera por un acto de resolución administrativa. Por ejemplo, aquí por el buzón sí te podría notificar la resolución del recurso, más no la interposición. ¿Vale? Pero todavía si no está regulada, tiene que estar la autoridad obligado a notificarlo de manera escrita. Es que está mediante acuerdo. Ok. Y eso te va a sacar o sea, te va a decir, no está en reglamento, pero hay un acuerdo. Entonces, tú sabes que las disposiciones de carácter general hoy en día también es normativa, ¿no? Sí, son facilidades, que eso es lo que permite este tipo de cosas, ¿no? Claro. Ok, continuamos. Pensando que te confirmaron el acto, sí, la validez del acto reclamado, o que te fuiste a la optatividad, tienes el juicio de nulidad, ¿no? Como se le conoce al procedimiento contencioso administrativo. La interposición se hace ante la sala regional competente, que en caso de Guadalajara es Guadalajara, Colima y Nayarit, es la sala regional de Occidente. En caso de Michoacán es la Pacífico Centro, en Ciudad de México son las metropolitanas, en Aguascalientes es la Centro 1, Celaya Centro 2, Noroeste, etcétera, ¿no? Entonces, se hacen ante tu sala regional competente dentro del plazo de 30 días. Anteriormente era un plazo de 45 días que se reformó por el 2011, que hizo un montón de preclusión de términos para los abogados que no se dieron cuenta. Pero se hace dentro de la oficialía de partes. Adelante también, por favor. Esta demanda también tiene la posibilidad de presentarse mediante juicio en línea. Y debes de contar con tu firma para poder presentarlo. Entonces, es un tema que todavía va a quedar ahí. Hay mucha gente que ya lo presenta y otros que no. Este tema de pandemia nos va a llevar a tratar de evolucionar un poquito en ese sentido. ¿Por qué? Porque para empezar, la justicia escrita pues está quedando un poquito rezagada, ¿no? Está pasando de moda. Está pasando de moda. Entonces, la ventaja que traemos en este sentido es pues que ya el buzón tributario ya te puso unos buenos golpes, ¿no? Y ya sabes más o menos de cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Así es. Entonces, aquí vienen las vías, es la tradicional o la línea, viene la sumaria, el ordinario, que es de conformidad con el monto. Aquí se manejó el tema de incidentes de medidas cautelares porque en este momento todavía hay guardias en las salas para aquellos actos que sean considerados urgentes. Si ponemos el ejemplo de algún embargo, algún congelamiento, algún aseguramiento, el embargo puede ser precautorio o puede ser definitivo, ¿no? Entonces, si hay algún tema que el contribuyente, que el gobernado, que la parte actora, o sin serlo todavía porque está dentro del plazo,
Dice, ¿sabes qué? Voy a presentar mi incidente a medidas cautelares con la posibilidad de presentar mi demanda posteriormente en los términos de la ley, ¿no? Pero para esperar una suspensión, ahorita en los términos todavía hay suspensión de tribunales. Y como siempre, pues está el tema de garantía del interés fiscal, ¿no? Si no lo hiciste ante la autoridad administrativa, Es el fiscal, momento de hacerlo. es el momento de hacerlo, porque si no, pues estás con la pura bendición. Así es. ¿Okay? Continuamos, ok. Los efectos de la sentencia pueden ser, te confirmo, te doy un efecto o te declaro la nulidad lisa y llana de la resolución, ¿no? Entonces, que es aquí cuando conocemos, sabes que me dieron un efecto y tú piensas que ya ganaste como contribuyente, pero después te dice tu abogado, no, ¿sabes qué? Únicamente van a reponer para hacer cierta cosa y tenemos que volver a impugnar. A continuarlo, exactamente. Y es lo que nos hace un poquito largo a veces los procedimientos. Y posteriormente tenemos el amparo directo y la revisión fiscal. Aquí la revisión fiscal es para la autoridad, ¿no? La revisión fiscal es para la autoridad cuando tú tienes una declaratoria de nulidad lisa y llana o parcial. Y el amparo directo, pues es cuando tienes una relación, una resolución que consideras que no satisface tus pretensiones. O en atención al principio del mayor beneficio, para efecto de que no te precluyan tus derechos. Entonces, ahí también hay que tener ojo con ese manejo del amparo, para que no se nos vaya. Así es. O sea, si tú no estás de acuerdo con la resolución que te hayan dado parcial o definitiva, tú todavía continúas con los famosos amparos para continuar la defensa, ¿no? ¿Es correcto? Claro, siempre y cuando haya algo que tú hayas solicitado en tu demanda y consideras que es benéfico para ti y no se te dio, ¿no? Entonces te vas al amparo por ese concepto. Y si no hubiera nada benéfico, terminó Terminó, ¿no? Okay. Ahí dices, ¿sabes qué? Pues ya no hay... ¿Qué me pueden dar más allá de una nulidad lisa y llana? No, pues ya. Nada, pues ya. Ahí sí es favorable, ¿no? Es un caso Claro. que fuera parcial o no fuera lo que tú esperabas en tu defensa, ¿no? Okay. Sí, La nulidad lisa y llana, coloquialmente, es cuando ganas al 100%. Totalmente, exacto. Ya no hay acto de autoridad ni seguimiento de la autoridad que pueda interponer otro medio a la autoridad para promover que cumplas tus obligaciones o claro, lo que le queda es el medio de impugnación, que es el recurso de revisión fiscal, que también tiene ciertas reglas para su procedencia y en ciertos casos, sobre ciertos montos, pero pues ahí está, ¿no? Que es el equivalente al amparo de la autoridad. Ok, excelente. Seguimos, por favor. Ah, pues aquí ya lo viene, mira, nos adelantamos un poquito. La que sigue, por favor, también. Es el principio de mayor beneficio, es el recurso de revisión en amparo directo. Aquí hay un tema de adhesión, ¿no? Si la autoridad presenta el recurso de revisión, tú decides irte en adhesión a ese recurso para mantener la constitucionalidad de la resolución que te concedieron, tú lo puedes hacer válidamente. Entonces te esperas a que el tribunal colegiado te dé vista y en ese momento tú presentas tu recurso, ¿no? Y el principio de mayor beneficio que comentábamos ahorita, si tú tienes duda de que tuviste una resolución que no te satisfizo, mejor preséntalo, ¿no? Para que no tengas una preclusión de derechos, porque posteriormente ya no lo vas a tener. Y la sala te lo va a decir. Ahorita lo estamos viendo el tema de la defensa y los métodos de defensa a través de la situación que derive de una facultad de la autoridad y de algún tema ya de acto definitivo que lo mencionaba. Acto definitivo, ¿no? Exacto. Del acto definitivo. Pero también me gustaría, si no sé si sea el momento o si venga más adelante, el tema de lo que a veces los amparos son en contra de las leyes, ¿no? Que es otro tipo de situación. Claro, me parece que es la diapositiva que sigue, es el amparo indirecto. Ok. Si le hace recurso de revisión fiscal, que es lo mismo, ¿no? Te puedes adherir dentro del plazo de 15 días. El que sigue, por favor. Que es el amparo indirecto, ¿no? El amparo indirecto tiene ciertas reglas de procedencia derivado de la reforma que hubo en 2013 a la ley reglamentaria del 103 y 107 de la Constitución, que es la que rige la ley de amparo, y 2011 de la propia Constitución, ¿no? Entonces, el amparo indirecto te da la posibilidad, conforme vienen las reformas fiscales que ha habido en los últimos años, que si mal no recuerdo, la fracción primera del 107 de la ley te dice que puedes impugnar las normas generales y te dice qué consideras como norma, ¿no?
puede ser una ley, un reglamento, un decreto, cualquier acto legislativo en ese sentido. Y tienes dos formas de interponerlo, ¿no? Tienes la vía heteroaplicativa y tienes la vía autoaplicativa. La autoaplicativa es por la simple entrada en vigor de la ley, que ahí es un tema, y les pongo el ejemplo de la ley del ISSSTE que reformó por ahí del 97. Entonces, muchas personas dijeron, ¿sabes qué? Yo me siento dolida con esta nueva ley, que por tratarse de un tema de contribuciones de seguridad social, fueron al tema del amparo, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó diciendo, ¿sabes qué? Es que no te ha pagado perjuicio. Voy a tener que sobreseer los juicios, que quiere decir, voy a dar por concluidos los juicios, para que cuando tengas tu primer acto de aplicación, que es la forma heteroaplicativa, lo impugnes, ¿no? Así es. Entonces, es ahí el tema. Se ha dado... ¿Mandé? Se ha dado en muchas historias de las leyes, ¿no? Cuando ha habido esas reformas, el caso del YETU, el caso del INPA, el caso del IDE, o sea, donde decíamos que había doble tema impositivo porque era la misma base, ¿no? Entonces también se ha dado ese efecto. Y que a final de cuentas, en el tema de YETU, la Corte terminó resolviendo que la política tributaria de la simetría fiscal, que ahorita no sé si la puedes explicar rápidamente en qué consiste, tú como contador, de que uno acumula y uno deduce. Entonces, que en tema de YETU no se daba esa simetría. Así es. Sí, es equidad tributaria, ¿no? Equidad tributaria. Entonces, dijo la Corte, ¿sabes qué? En tema de YETU es una política tributaria que no es susceptible de ser analizada a la luz del 31 fracción cuarta de la Constitución, que quiere decir proporcionalidad y equidad. Entonces, ahora sí que, y legalidad tributaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues te deja desarmado. El IMPACT, yo creo que ha sido el último impuesto que nos ha dado, ¿no? El tema de leyes. Así es. Y fíjate que ahorita en el tema de pandemia lo platicábamos y lo hemos estado viendo, también se dio la oportunidad de que como no lo llamaron pandemia, como efectos legales, fiscales, laborales, todo, te generaba esta carga tributaria donde no podías llevar a cabo tus cumplimientos de tus obligaciones por no tener la venta, el ingreso o el tema de flujo, ¿no? Y esto se estaba dando también el tema de ampararse contra ese tipo de situaciones, ¿no? Es que el simple hecho de que el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud hayan determinado decretar una emergencia sanitaria en vez de una contingencia sanitaria como lo preveía la Ley Federal del Trabajo, pues ahí fue donde fue un pequeño cambio de decir, te vas íntegro. Así es. Te vas con el salario mínimo. Entonces, pero también estos actos ahorita se pueden amparar y lo hemos comentado, ¿no? Tienes que estar dentro del supuesto del plazo, okay. que no se trata de una norma, es un tema de un acto de 15 días, pues ya venció, ya hace ratito, desde que se decretó la emergencia, ¿no? Pero sí es susceptible de, así como muchas cosas son susceptibles de, en este tema de pandemia, sobre todo en tema de pandemia fue muy socorrido los instrumentos médicos, los materiales, la adecuada protección para los médicos. Que en la práctica se vio que te concedían la suspensión definitiva para efecto de que se te dieran esos insumos, esos medicamentos, pero al momento de ejecutarlos no había. Okay. Entonces tenías un papel que te decía que tenías una suspensión, pero que de facto no te protegía tus derechos. Entonces, el amparo indirecto también se utiliza, por ejemplo, un tema de un embargo precautorio, un aseguramiento precautorio que la autoridad suele hacerlos, o lo que está muy de moda ahorita con el tema de WIS, el congelamiento de cuentas bancarias, y tú no sabes ni qué onda, entonces, ¿sabes qué? Va el amparo indirecto. Y es ahí donde vas a darte cuenta, primero, qué fue lo que pasó, si no sabes, y segunda, pues deducir derechos a nivel constitucional. De entrada, el tema de WIF y cancelación de cuentas nunca te enteras. Yo creo que es el último acto que nos enteramos porque hasta que el banco te rechaza tus operaciones, ¿no? No hay un acto formal de notifico al contribuyente porque ellos notifican a la institución y ahí se nos queda sin estado de indefensión y empezamos a volvernos locos averiguando dónde viene esta petición, ¿no? Regularmente te pasa con cualquier acto administrativo que no sea definitivo. Así es. Te pasa y vas a manifestar bajo protesta, decir verdad, que te enteraste de esto, que desconoces esto, y órale,
mandas tu amparo para una eventual ampliación, ¿no? Entonces, Exactamente. aquí, dejando de lado un poquito esto, ya para concluir, está la reconsideración administrativa, que es una herramienta muy, muy bonita y muy olvidada también, ¿no? Poco, se usa muy poco. Se usa muy poco, está prevista por el 36 del código y consiste en la reconsideración que haga la autoridad sobre una resolución individual desfavorable al contribuyente, misma que esté firme y que no se haya impugnado. Esos son los requisitos para que se dé. Tú prácticamente vas a revivir un muerto con esta reconsideración. Así es. Y Se tienes oportunidad, después de haber terminado todo, de poder pedir, ahora sí que la reconsideración para que sea mínimo el impacto, ¿no? Sí. Y te vas al amparo indirecto. Así es. Sí, sí, es algo que no se utiliza bastante. Normalmente nos gusta la pelea dura y directa y nos vamos a todo lo demás, ¿no? Claro. Es correcto. Pues creo que con eso concluimos, ¿no? Sí, digo, aquí la intención para las personas que nos has escuchado y todo era ver de manera muy rápida y de manera mejor lo más coloquial posible cuáles son los actos de defensa en cada situación. El proceso es el mismo, siempre inicia con algo que es muy sencillo, puede ser desde una aclaración, que ya es un tema de defensa. Aclarar aunque no tenga, digamos, la metodología con términos de abogados, pero hablando de los sellos, la cancelación, aclarar ya es un acto de defensa para que tú pidas que se te mejore o se te libere la cancelación de sellos, o continuar con el proceso común, que es el recurso, el tema de inconformidad, el amparo, el juicio de nulidad, todo. Ahí en el orden no me lo aprendí muy bien, Carlos, tú eres el experto, pero esa es la idea. ¿Cuáles son los procesos a seguir y hasta qué instancia puedes llegar? O al final, si no quieres tener tanta pelea o sucediera algo que tuvieras una derrota en tema de defensa, pues está el tema de reconsideración, ¿no? Del 36 del Código Fiscal de la Federación. Sí, así es. Entonces, Carlos, pues, tus últimos tips, Carlos, tus últimos puntos ahí para las personas y ahorita a ver si entramos a un tema de preguntas, si alguien quisiera tener algún comentario o alguna pregunta al respecto, ¿no? Sí, pues en tema legal tratar de no minimizar nada, ¿no? Tratar de darle la puntual atención tú lo dijiste ahorita, el tema de aclaración. Hay veces que pensamos que con el simple hecho de mandar un escrito libre a través de buzón va a ser suficiente, pero te das cuenta posteriormente que pues tenías que haber sustentado con bases firmes y fuertes a lo mejor un elemento ya de posible defensa, ¿no? Así es. En tema legal es eso y definitivamente tratar de irse por el cumplimiento, ¿no? Que ese es, lo comentamos al principio, el tema del compliance, el tax compliance, el cumplimiento en general de disposiciones legales y administrativas nos va a llevar a tener una mejor empresa y a lo mejor no padecer de un tema tan complicado de carácter legal. Así es, coincido contigo y estar al pendiente de todos los sucesos, ¿no? Desde de lo que publica la autoridad en hablando de listas, de las notificaciones en buzón, de la actualización de tus formas de contacto, que lo decíamos que es obligatorio el teléfono. Entonces, ese tipo de situaciones que a veces los omitimos por cansancio o porque sabemos que no es algo importante, hoy es trascendente no nomás el cumplir, sino estar al pendiente de lo que está sucediendo vía buzón tributario, ¿no? Sí. Sí, ahí me gustaría, entonces, si nos lo permites, Carlos, preguntar ahí o abrir el audio, si ahorita estamos checando si podemos abrir audios para no, que por el chat, si hay algo por el chat, a lo mejor para leerlo más rápido. Sí, por el chat también lo podemos ver. Si no, ahí con gusto, quien tenga alguna pregunta o algo, pues adelante, ¿no? Y reiterar el tema de que el tema administrativo y fiscal es muy cambiante, ¿no? Es muy cambiante. Entonces hay que estar muy atentos a las modificaciones de resolución miscelánea. Hay que estar muy atento a los acuerdos que saque el Instituto Mexicano de Seguro Social. Y sin lugar a dudas, ahorita en tiempos de pandemia todavía, los acuerdos que saque el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las juntas locales y federales, y los juzgados de primera instancia, ¿no? Para estar enterado de qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Así es. Sí, se nos demanda mucho seguimiento en todos los aspectos, ¿no? No nomás en capacitación profesional, sino en estar viendo esas publicaciones porque pueden derivarse ciertos beneficios
que podemos aprovechar por la situación de la pandemia, o incluso de plazos, hablando de la defensa fiscal. Sabemos que la autoridad en su momento se pronunció que se suspendían los plazos. Para si alguien hoy tiene un tema de acto de defensa vigente, está suspendidos los plazos. Creo que todavía, no sé si ya se reactivaron, pero se cortaron a partir de abril, creo. Sí. ¿Sí? Hay ciertos supuestos. Hay ciertos supuestos dependiendo cuál sea el acto, pero hay que estar muy atentos, ¿no? Porque hay algunas cosas que ya empezaron a caminar en línea o con notificaciones por correos electrónicos. Exacto. Hay que estar atentos. Esta pregunta, Lalo, yo creo que te queda muy bien a ti, en el tema del rol del oficial de cumplimiento en una empresa. Pues mira, digo, ahí depende mucho, ¿no? Lo platicamos en un webinar que hicimos anteriormente del compliance, hablando específicamente de eso, del cumplimiento. Oficial de cumplimiento hay que entenderlo de una forma. Se da desde la reforma del 2017 en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, se les da ya una certificación como oficial de cumplimiento literal, ese puesto, digamos, ya certificado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, solamente para las instituciones y empresas que tengan afín financieros, o FONES, o FIPOS, todo este tipo de cosas. Y la función específicamente de un oficial de cumplimiento es esa, es detectar a través de llevar un proceso de identificación y materialidad de todos aquellos clientes que estén haciendo operaciones con recursos, operaciones inusuales, ¿no? Operaciones inusuales es que no tengas de repente ingresos no comunes o movimientos no comunes, pero la principal facultad del oficial es informar a la autoridad, informar a la WIFI, informar esas operaciones inusuales a través de ciertos sistemas que existen en donde informa el monto, importes y todo eso. Esa es la principal, digamos, actividad de un oficial de cumplimiento. Estar informando a la WIF operaciones inusuales en términos del puesto oficial de cumplimiento, como se le conoce al tema de Comisión Nacional Bancaria de Valores. Pero existen oficiales de cumplimientos no certificados que pueden estar en las empresas comunes, pequeñas, micro, medianas o grandes, con el simple hecho de llevar la labor de que entonces se den el cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma. Cambia el esquema, ahí serían esos dos, yo les diría esas dos formas, ¿no? En donde entonces la persona que esté ahí esté viendo que se esté presentando en tiempo y forma, se calcule correctamente, se paguen estas contribuciones y se esté, o el tema de declaraciones informativas que mencionábamos. Son diferentes, digamos, de mi punto de vista, son diferentes dos oficiales de cumplimiento diferentes que pueden existir en las empresas. El certificado, que solamente son para instituciones financieras, y el otro que simplemente es un tema de pues, tener un cumplimiento regulatorio y oportuno ante las autoridades de cualquier obligación que conlleva el contribuyente. Espero haber apoyado ahí un poquito la duda, ¿no? Pues creo es todo, ¿no? Sí, creo que sí, hay poquitas preguntas. Digo, ahí dice el organigrama. Digo, normalmente el organigrama, el oficial de cumplimiento es alguien muy aparte, es alguien que está por encima del contralor, de encima de varias personas, porque él es el que final, el criterio, que conforme a lo que hay criterios de GAFI, de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pues van a estarse presentando, ¿no? Okay. Pues mira, vamos a continuar ya más por último con una encuesta y si nos ayuda nada más, queremos seguir teniendo ese tipo de charlas amenas y sacar más temas. Nos gustaría ahí que nos dieran qué tema les gustaría, si me ayudan ahí las personas a contestar. Son 3 preguntas. Agradecería mucho su apoyo. La intención es tratar de dar alguna información clara y objetiva que les ayude para el cumplimiento de sus labores o simplemente por conocimiento, cultura general, y que podamos seguir dando, o sea, combatiendo todo este tema de autoridades, ¿no? Carlos está totalmente disponible para cualquier duda. Nuestro correo de registro de webinar pueden estarnos mandando sus preguntas si ahorita no hay ninguna a la mano. Y estaremos mandando más adelante, en los próximos días de esta semana, el material. Les compartiremos el material. Les haremos llegar una constancia para efectos de pues, capacitación. Los tenemos registrados los cursos en la Secretaría de Trabajo. Entonces, para que también sume ese tema a nivel académico y pues invitarlos al siguiente webinar que será el próximo martes, donde hablaremos de auditoría corporativa y nos acompañarán otros 2 amigos, Enrique Larino y Andrés Urenda, para seguir dando este tipo de charlas más continuas. Este mes quisimos hacer 2 por peticiones de ustedes que nos decían que querían más seguido y esperemos mantener el promedio, aunque sea 2 al mes, porque pues, los tiempos y el tema de trabajo que todos tenemos nos demanda mucho que estar dando seguimiento, ¿no? Muchas gracias a los que nos acompañaron. No sé, Carlos, ¿quieres agregar algo? No, gracias por la invitación y gracias a todos por la permanencia.